Juan 16 del 1 al 15 dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En el capítulo anterior, en el capítulo 15 de Juan, los últimos versículos del 18 al 27 nos hablaron de que el mundo nos aborrecerá, que sufriremos persecución. Ahora continúa el Señor Jesucristo, todavía está en esta plática, en esta conversación, posiblemente ya en el huerto del Getsemaní, antes de ser arrestado. Y les da una advertencia. La primera advertencia es como empieza cada vez más a resumir las últimas palabras antes de su crucifixión. La primera advertencia les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, los estoy poniendo sobre aviso para que cuando pasen las cosas que van a pasar, no flaquees, que no flaquee tu fe, para que no falles, para que no digas, uy, pero ¿por qué me pasó a mí si soy cristiano? ¿Por qué me pasó a mí si voy a la iglesia? ¿Por qué me pasó a mí si yo oro? ¿Por qué me pasó a mí si yo canto? Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y luego les dice a ellos cosas que sí les pasan. Os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Ahí está, la advertencia. Sobre aviso no hay engaño. Se te está diciendo va a pasar. Muy diferente a la idea que algunas personas tienen de que si te haces cristiano se acaban tus problemas. Ven a Jesucristo y desaparecen las dificultades. Más bien aquí nos está diciendo, te van a venir, a lo mejor ya no vas a tener problemas de carácter, a lo mejor ya no vas a tener problemas en tu matrimonio si es que tu actitud cambia, si tu actitud era el problema. Y para que se arregle tu problema de matrimonio necesita cambiar también la actitud de tu esposa. A lo mejor ya no vas a tener problemas en la cartera porque ahora ya vas a entender que tienes que trabajar. Es el principio bíblico para tener riquezas, trabajar y administrar correctamente. O sea, si usted hace caso a lo que Dios le dice, a lo mejor va a mejorar muchas áreas. Pero lo que sí va a empeorar son la persecución, los ataques por ser cristiano. Por ser cristiano. O sea, muchas veces toleramos más a una persona villana que a un cristiano.
Entonces viene ese tipo de cosas, ¿no? Y en vez de sorprenderte, porque no esperabas la dificultad, recuerdas que Jesús predijo las circunstancias. Eso le pasó a los discípulos. Los discípulos fueron expulsados de las sinagogas, los discípulos fueron perseguidos, fueron asesinados. Y pensaban, los mismos judíos corretearon a los cristianos para asesinarlos. ¿Se acuerda de Pablo, por ejemplo? El apóstol Pablo pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios al perseguir a los del camino, a los cristianos y matarlo. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto y es lo mismo que Jesucristo predijo aquí. Entonces, no olvides las advertencias, porque si las olvidas vas a ser tomado por sorpresa, porque si las olvidas no vas a estar preparado. Y sabe que ninguno de los discípulos fue sorprendido. Ninguno de los discípulos se admiró de que estaba pasando cosas tan difíciles, porque todos ellos recordaron las advertencias. De todos los discípulos, solo hubo uno que aventó la toalla antes de que Jesucristo muriera resucitado, y ese fue Judas. Después de eso, ninguno, y fueron atormentados para que negaran su fe, y aún así se mantuvieron firmes, fieles. Ahorita, pues muchas personas dicen que son cristianos hasta que alguien no los saluda en la iglesia, ¿no? Dicen que son cristianos hasta que alguien, no sé, les hace el fuchi en la iglesia. Y entonces dicen que son cristianos hasta que les ofrecen más dinero en el trabajo por trabajar los días de servicio, los días que hay que congregarse. Dicen que son cristianos, pero aflojan, avientan la toalla muy fácil, ¿no? Entonces, les dice el Señor Jesucristo, porque les explica todavía más, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Les está diciendo, ¿no? Pero, versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Le está diciendo, antes no había necesidad de que supieran. Antes no necesitaban saber. Es la prudencia, se podría decir. Algunas personas creen que se les tiene que contar, dar toda la información porque ahí está la información. Pero, por ejemplo, aquí en el ministerio hay mucha información que no se le pasa a cualquier oído, simplemente al necesario. Se los dije al tiempo correcto. Al tiempo indicado se les dio la información. Antes no era necesario, ahora sí hay. Ahora sí es. Usted puede hacer que vea algunas cosas que necesita decirle a alguien, espere el tiempo indicado para decirlo. Es importante hacer eso. Es importantísimo hacerlo eso. La gente se excusa y la gente dice que siempre ellos usan la verdad. Ellos dicen, yo siempre digo la verdad, la verdad, sobre todo la verdad. Y con su bandera de decir la verdad han lastimado a muchas personas por siempre decir la verdad. Porque nosotros los hijos de Dios necesitamos siempre decir la verdad acompañada de amor. Así es como es, la verdad acompañada de amor. O sea, son los dos lados de la misma moneda. Si usted es un hijo de Dios, tiene verdad, pero por el otro lado tiene amor. Y es lo que Jesucristo va a hablar tantito más adelante sobre la verdad que es el Espíritu Santo. Una persona que nomás dice verdad, acaba lastimando a las personas, acaba dañando y hiere, destruye nomás por decir la verdad. Y una persona que nomás dice amor, acaba lastimando de la misma manera, hace niños chiples consentidos, apapacha todo. Por un lado no le dice a sus amigos las verdades que tiene que decirle porque es puro amor. Nunca se atreve a enfrentar a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, porque no quiere soltar verdad, quiere nomás soltar amor. Y entonces el puro amor sin verdad hace daño y la pura verdad sin amor hace daño. Y Jesucristo es los dos, es amor y es verdad. Lo que Jesucristo nos va a enseñar en toda la palabra de Dios, las próximas cartas que nos va a dar a través de sus apóstoles, es que nosotros tenemos que decir la verdad acompañada con el amor siempre. Y cuando usted da verdad acompañada con amor, va a ser prudente. Va a ser prudente para hablar. Y eso es algo que necesitamos mucho todos, ¿no? Ser prudentes para hablar.
Por eso les dice, antes no había necesidad de que lo dijera. Hay cosas que simplemente tengo que quedar callado. Pero si nos controlan las emociones, vamos a soltar y vamos a lastimar a 2, 3 por ahí. Muy bien, y luego les dice, no se agüiten, viene la motivación. O sea, esa es la advertencia de lo que les va a pasar, ¿no? Yo me voy, ustedes van a ser perseguidos. Que la torre, ¿no? O sea, ya nos levantó bien alto y ya nos dejó caer. Pero el versículo 7 le dice, pero yo os digo la verdad. ¿Se dijo? Ahí viene la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ayudador viene a hacer su parte, es el Espíritu Santo, brothers. El ayudador, el consolador, el que lo apoya, el que lo aconseja, el que lo anima, el que lo dirige, el que lo enseña, el que lo capacita, es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada, la verdad. Algunas personas no entienden una diferencia grande que haya antes de Jesucristo a después de Jesucristo. La diferencia grande que hay antes de la resurrección de Jesucristo a después de la resurrección de Jesucristo, aparte de la salvación, la entrada al cielo, la línea directa que tenemos con el Padre, pero así la diferencia bien marcada en nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestras decisiones es el Espíritu Santo. Antes de que Jesucristo resucitara, antes de que Jesucristo ascendiera, no tenía la humanidad el Espíritu Santo. Y la humanidad sin el Espíritu Santo estaba totalmente perdida. Después de Jesucristo viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. No viene y va, viene y va, viene y va, como algunos quieren enseñar. No, viene y mora, dice la palabra de Dios, que ahora mora en nosotros el Espíritu Santo, vive con nosotros el Espíritu Santo. Entonces eso nos hace la vida mucho más fácil. Nos ayuda de una manera enorme. Aún para reconocer a Jesucristo, para todo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención porque este versículo tan malentendido por muchos fanáticos, el poder no es un poder del que ellos quieren presumir. El poder es poder para sujetar la lengua, no para soltarla. El poder es para tener dominio propio, no para andarse peleando y discutiendo y causando divisiones por todos lados. El poder que el Espíritu Santo nos da es para amar a la gente, aun cuando son gachos con uno. El poder es para poder perdonar, aun cuando deberíamos de tener rencor en contra ellos. El poder es para poder predicarle a la gente, aun cuando deberíamos de tener miedo, pues sabiendo que nos van a rechazar, incluso a lastimar. Y ese es el poder que el Espíritu Santo nos da. Y usted véalo, cuando viene el Espíritu Santo, Pedro, que era dos caras, un cobarde y un bravucón, que estaba escondido en el aposento alto, baja el Espíritu Santo, lo llena, y Pedro sale a predicar por primera vez. Agarró el valor para predicarle a todo el mundo. Y en esa primera predicación miles de personas vinieron a los pies de Cristo, no porque tuvo poder para volar o poder como los Avengers o de Superman no, poder para hablar, para expresar las verdades que traían vida eterna. Ese es el poder, ese es el poder. Y yo desde chaval estaba en la iglesia y cantábamos, hay poder, poder, y la gente se sentía superhéroe. No, hermana, poder para sujetar la lengua y dejar de estar chismosa, poder para soltarse de las novelas y no estar reenchufada al televisor todo el día, o sea, poder para poder tomar su cruz todos los días y seguir a Jesucristo. Ese es el poder, ¿no? Por eso el Espíritu Santo es lo que hace la diferencia. Y Jesucristo dice, yo lo enviaré. ¿Quién envía al Espíritu Santo? Jesucristo. Así es como dijo aquí. Dice, si no me fuere, mas si me fuere, os lo enviaré, dijo.
mas si me fuere, os lo enviaré. Es Cristo, ¿eh? Imagínense, ¿quién puede enviar al Espíritu Santo? Nadie más que Dios. Versículo 8 dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y otra vez es el poder para qué. Poder para aceptar la verdad, la realidad, no para andar con cosas raras. ¿Sabe que si Jesucristo no es Dios, la humanidad aún sigue condenada? Si Jesucristo no es Dios, la humanidad sigue condenada. Así es sencillo. Por más bombas que se amarre al pecho y se truene por ahí en nombre de la religión, por más millas o kilómetros que camine de rodillas, no hay nada que pueda hacer para cambiar esa realidad. Por más dinero que regale usted a las organizaciones religiosas, sigue condenado si Jesucristo no es Dios. Así es de sencillo. Sin Jesucristo no hay perdón de pecados. Él rompió, quebró el sistema legal de este mundo. Dice aquí, te darás cuenta, entonces tú, porque te convencerá el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a quebrarlo, ¿ok? Vamos a desmenuzarlo. De pecado, por cuanto no creen en mí. De pecado por cuando no creen en mí. Creer en Jesucristo, como hemos dicho antes, la Biblia lo menciona mucho, es sinónimo de obedecer a Jesucristo. Por ahí puede haber personas que dicen que creen pero no lo obedecen, se están contradiciendo, entonces no creen en Él. Creer y obedecer van de la misma mano. ¿Creer en qué? Pues es una respuesta al sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 18, Jesucristo dijo, el que en Él cree no es condenado. O sea, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Jesucristo primero te quita el pecado. ¿Por qué? Pues Él está pagando por tu falta. No se puede hacer de otra manera. Los pecados no desaparecen. Las faltas no desaparecen. Las infracciones no desaparecen. El pagaré no se paga solo. Todo eso tiene que ser cumplido. Y entonces tenemos una falta nosotros y tiene que ser pagada. Y aquí dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Sin Jesucristo, entonces nos damos cuenta que estamos fritos. Sin Jesucristo nos damos cuenta de que estamos fritos, pero sin el Espíritu Santo no nos podemos dar cuenta. Ahí va. ¿Qué hace la gente hoy para calmar su conciencia, para sentirse que están bien con Dios? Si usted tiene ideas, suéltelas. Yo creo que la gente va a la iglesia para calmar su conciencia. No todos, pero muchos van a la iglesia para estar bien con Dios. Yo creo que la gente para calmar su conciencia pasan por alguna iglesia y se persignan para calmar su conciencia, se sienten ya más tranquilos. Algunos puede hacer que den dinero. O sea, hay muchos criminales que dan mucho dinero a las iglesias para calmar su conciencia. Porque todo está con la mentalidad de que si al final del tiempo, cuando estemos delante del gran trono, Dios va a poner nuestras malas obras en la balanza y nuestras buenas obras. Y si logramos inclinar la balanza hasta acá, tenemos entrada al cielo. Esa es la mentalidad del mundo, es la mentalidad metida en la cabeza del ser humano por Satanás y por sus demonios. Todo se trata por buenas y malas obras. Pero no es así. Esas malas obras tienen que ser pagadas y las buenas obras no tienen poder para pagar tu pecado. O sea, es como darle un cachetadón a su esposa y luego traerle una cajita de chocolates. Ya, quedamos a mano, esposa. No.
O sea, no se va a alivianar con una cajita de chocolates el cachetadón que le diste. No se arregla con eso. O sea, no sé, es como serle infiel a su esposo y luego después regalarle una herramienta para arreglar la situación. Pues sí, me acosté con tu primo, pero ahí está la herramienta, ya quedamos a mano. Así de lógico es la mentalidad del ser humano cuando intenta poner las obras buenas y las obras malas en una balanza y pensar que si se inclina más a nuestro favor, vamos a poder entrar al cielo. Por eso dice de pecado, el Espíritu Santo te convence de pecado, que no puedes hacer nada para pagar por los pecados que ya hiciste. Nada, nada. Eres una persona incapaz, impotente, incapacitada totalmente para pagar por tus pecados. Y esa verdad solamente el Espíritu Santo te puede dejar saber. De otra manera vas a intentar cambiar tu vestimenta, vas a intentar cambiar tu manera de hablar, vas a ir a la iglesia seguido, vas a hacer tanto show y aún así vas a seguir igual. Pero cuando el Espíritu Santo te agarra, se apeñizca de ti y te deja saber el estado espiritual en el que estás, a pesar de todas tus buenas obras que has hecho, te das cuenta que tu vida verdaderamente necesita el sacrificio de Jesús. Y sin Él no puedes entrar al cielo. Por eso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que vuestras buenas obras vienen a ser como trapos sucios, de inmundicia, dice. Eso es lo que son nuestras buenas obras, como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Quién te convence de eso? Dice aquí, el Espíritu Santo. Y si no crees en Él, quedas condenado. Así es sencillo. ¿Por qué? Pues por tus propias obras. Versículo 10 dice, de justicia. De justicia. Y luego explica por qué. Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesucristo no se quedó en la tumba y aquí está diciendo, no me quedo en la tumba. ¿Qué tanta justicia hubo en asesinar a Jesucristo, una persona inocente? ¿Qué tanta justicia hay en que Jesucristo resucitó? Porque según la palabra de Dios, te recordará que en Hebreos capítulo 4, versículo 5, dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, lo que Jesucristo pagó, no lo debía. Él no lo debía. Entonces le quedó un saldo ahí a Jesucristo, un saldo enorme, debido a que Él es, no solamente Dios encarnó, no solamente es hombre, pero es Dios. Quedó un saldo por la injusticia que hubo delante de Jesucristo. Entonces Jesucristo hace justicia con ese saldo que deja ahí y dice, yo tengo una cuenta y yo tengo un billetito, yo tengo ahí un saldo en el mundo que lo puedo usar para pagar tus pecados, para pagar por ti. Y es justicia. Se está haciendo justicia. No se está borrando, no se está rompiendo la ley, desapareciendo tus pecados. ¿Por qué sabemos eso de la justicia? Porque Jesucristo, si hubiera sido culpable, no hubiera encarnado. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, no hubiera ido al cielo. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, hubiera tenido pecado. Así es, así, hubiera pecado. Pero ¿sabe qué? Cuando se hicieron cuentas, Jesucristo quedó exonerado. Ah, caray, dice, este no debe nada. Las acusaciones en contra de Jesucristo fueron retiradas y se despedazó el sistema judicial o de justicia de este planeta y quedó un saldo pendiente a favor de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que ahora cuando estamos delante del trono y en lugar de voltearnos a ver a nosotros para darnos juicio, voltea a ver a Jesucristo y Jesús dice, yo pago por él. Es la justicia, sí se está pagando por su pecado. O sea, algunas personas dirán, uy, qué fácil es ser cristiano, pues no tienes que hacer nada más que creer en Jesús y ya. Es gratis la salvación. Parece gratis para nosotros, pero se pagó un precio enorme por la salvación. Y creer en Jesucristo es mucho más que una idea, un pensamiento. Es mucho más que un ideal.
es una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Y luego dice el versículo 11, brothers, y de juicio. Acuérdense, es lo que nos está convenciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sabe que una cosa que yo creo que todos tenemos en común es que todos queremos que aquellos que nos tratan injustamente paguen? Que el que no la haga, no la pague. Ah, sí. Ojalá y lo atrapen a ese condenado. Aun cuando vamos en la carretera y nos arrebasa uno, ¡fum!, bien recio. Ojalá haya un policía más adelante y lo atrape. Nos encanta que la gente pague. Bueno, es lo que está diciendo aquí Jesucristo, más o menos, de Satanás. Es el que nos ha metido en esta broncota. ¿Quién tentó a Eva? ¿Quién? ¿Quién le dijo a Eva? Mira, Eva, mira, este fruto se ve muy bueno. Es lo mismo, es el mismo que le dice a las personas, mira, ese colchón se ve muy rico, ¿para qué vas a la iglesia? Quédate ahí acostadito. Mira, unos dineritos más en lugar de ir a la iglesia, o gánate el dinerito más. Es el mismo que le dice a la mente de las personas, ¿vas a dejar que te traten así? Mejor cámbiate de iglesia. Mejor vete a otro lado. Es el mismo que le dice, no uses tus talentos, tus habilidades, tus dones, porque después van a venir broncas y después te van a criticar y luego tienes que tener compromiso y responsabilidad. Mejor relájate. Ya has vivido, ya llenaste tus graneros. Pero ese nos ha hecho la vida de cuadritos, ahora sí. Y dice, fíjese, el juicio de Jesucristo, el juicio de Dios, es tan claro que dice, ese el príncipe, ese Satanás el día de hoy, de este mundo, ya ha sido juzgado. Colosenses 2:15 dice, hablando después de que Jesucristo muere y resucita, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se acuerda? Incluso Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, es juicio, el chamuquín va a recibir su juicio. Pedro dice que si Dios no perdonó a los ángeles, juicio sobre los ángeles. Entonces, no se equivoque, no se confunda. Dios es justo y nos va a nosotros no dar lo que nos merecemos humanamente hablando, pero pagó por nuestra entrada al cielo, no rompió las reglas, sino más bien rompió el sistema al pagar por nosotros. Pero es justo que le va a dar también su lado, su merecido a Satanás, dándole juicio. Versículo 13, brothers. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y ya estamos hablando otra vez de verdad, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la verdad? ¿Dónde nos basamos los humanos para saber qué es verdad y qué no es? ¿Cómo distinguimos entre una cosa y otra? ¿Cómo sabemos? Por eso yo cuando discuto o voy a discutir sobre la Biblia, digo, primero tenemos que tener de acuerdo la Biblia. Porque si tú no aceptas la Biblia como la fuente de verdad, como la palabra de Dios, como la inspiración del Espíritu Santo, no vamos a discutir. Tú te vas a apoyar en las estrellas o en el libro que escribió algún farsante por ahí y yo en la Biblia y cada quien va a hablar por su lado. Primero tenemos que tener de acuerdo la fuente de autoridad y de conducta del ser humano. Si estamos de acuerdo que es, entonces ahora sí podemos dialogar. Pero si no, es muy difícil dialogar con alguien porque ¿sobre qué nos vamos a basar? ¿Sobre sueños? ¿Sobre experiencias? ¿Sobre emociones? Y de ahí saca la gente sus verdades, ¿no? Fíjese, las emociones del ser humano son tan raras. Porque muchas veces el clima afecta la verdad. Déjeme, le digo, el clima.
está el clima de cierta manera y el cuerpo se siente así como que con ganas de quedarse adentro de lo calientito, porque si sale le duele, se siente feo el aire, el frío en la cara, y entonces decide, la verdad que está mejor quedarse en la casa hoy y no ir a la iglesia. Así decidimos, ¿no? Muchas veces. Hasta el clima afecta la verdad. Porque el ser humano, si se basa en sus emociones, las emociones nos traen, nos llevan y nos traen para todos lados. Entonces, es ahí el problema, que las emociones no pueden dictar la verdad. Una persona cuando está enojada puede decir puras tonterías y ya no más se calma la persona y dice, no, perdóname por lo que dije. Pues sí, bruto, aprende a no hablar cuando estás enojado porque dices tonterías y ya la verdad cambió, ahora no sientes lo mismo en la persona. Ahora sientes que la regaste. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las emociones, guárdalas. Guarda esos pensamientos emocionales. Ahora podríamos decir que la verdad viene basado en la opinión personal de cada persona, ¿no? Y pues la opinión personal, y brothers, pues también varía, cada quien tuvimos experiencias diferentes. Y las experiencias nos pueden hacer racionar muy diferente, reaccionar diferente ante las circunstancias. Y muchas personas acaban entonces, ya que la verdad se basa en la opinión personal, se acaban yendo por lo popular, lo que está ahorita de moda, lo conveniente tal vez, o los deseos personales. Pues a mí me gusta, así que se vale. Y ya lo correcto en lo correcto no está basado en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, ya está basado en las emociones o en los sentimientos, en los deseos, y pues ya la regamos, ¿no? Porque si la verdad la sacamos de emociones o de deseos, pues no, hombre, ya nos hicimos garras. O sea, ya le he platicado antes la historia, aquella vez que yo chismosamente escuché a una hermana aconsejar a otra que le estaba diciendo que su esposo la engañó y que esta otra hermana le dijo, pues hazle lo mismo. O sea, ¿en qué se basó? ¿Cómo sacó la verdad? ¿Cómo es un buen consejo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues su verdad no salió de la Biblia. Salió de deseos, salió de experiencias, salió quién sabe dónde salió. Parece que ni el cerebro salió, pero el caso es de que así la gente da consejos. O puede salir la verdad de Dios mismo, no de la religión, porque muchas gentes, ¿cómo mezclan, cómo confunden la religión? Dicen que es Dios, no el fanatismo, ni el sectarismo, de Dios, mero Dios. Por eso aquí está diciendo el Espíritu Santo que es Dios. Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo fue el que guió a los apóstoles a escribir las Escrituras. Y déjeme le digo, mientras lo hizo otra vez, no les robó la identidad. No se las robó, como yo les dije anteriormente en 1 Corintios capítulo 14, en la escuela dominical, ¿verdad? Versículo 32. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Los espíritus están sujetos a los profetas. Nada de que, estuve en un trance que no supe lo que pasó. No, pues fue un demonio. Si no supiste lo que pasó, te robaron la identidad, entonces tú fuiste controlado por un chamuco, porque Dios no te roba la identidad. El Espíritu Santo te deja consciente de qué estás haciendo. Y aquí entonces el Espíritu Santo le ha dado las Escrituras, nos la ha dado a nosotros a través de los apóstoles. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, no fue por voluntad humana, no porque quisieron ellos, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así es, mi hermano. Entonces dice,
os hará saber las cosas que habrán de venir. Y pues vemos la profecía en las Escrituras, ¿no? Diferentes partes. Tenemos, por ejemplo, el Apocalipsis, del cual sale mucho de la escatología. Pero es el Espíritu Santo quien inspira las Escrituras. Es el que nos está enseñando la verdad. Por eso cada vez que alguien saca con sus piñas que esto y que aquello, yo le digo, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Aún me acuerdo de aquel, que me acuerdo de aquel que era que pastor de jóvenes de una iglesia que está en Bernalillo, y que me llega el chisme que estaba predicando que Dios hizo primero a otra mujer antes que Eva, y que usa a otra, y que luego después cuando Dios se dio cuenta que la regó con aquella, después hizo Eva, y que pues la regó más con Eva. Pero el caso es de que le hablé al pastor de esa iglesia, y eran como las 11 de la noche, 12 de la noche, y ahí sí lo puse como maíz pinto. El caso es de que yo les dije, muéstreme en la Biblia, nomás en la Biblia, donde dice lo que usted me está diciendo. Usted sígale. Cuando me dice, ¿por qué no adora a la Virgen María? Muéstrame en la Biblia donde dice que tengo que adorar a la Virgen María. ¿Por qué no se cae para atrás en su iglesia nadie? Muéstrenme en la Biblia dónde nos debemos de caer para atrás. ¿Sí se da cuenta? Si la Biblia es la autoridad, porque la inspiró el Espíritu Santo, entonces debemos de ser guiados por ella, en lugar de andar con nuestras piñaventuras. Muy bien, ya se va a acabar el tiempo, en 10 minutos. Lo último, propósito. ¿Para qué hace todo eso Jesucristo? Para el propósito. El propósito aquí está en el versículo 14 y 15, dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el propósito, el propósito final, el propósito máximo, el propósito de todas las cosas, el propósito aún de por qué fue que cayó la humanidad con Adán y Eva. Lo acaba de decir Jesucristo, para glorificar a Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a darle la gloria a Jesucristo. Por eso dice aquí el versículo 14, el Espíritu Santo, Él me glorificará. La gloria no es para los hombres, la gloria no es para ninguna religión, ninguna denominación. La gloria es absolutamente, en su totalidad, completamente, en una sola pieza, la gloria es para Jesucristo. Nada más y nada más. Y aún eso, ni siquiera darle la gloria a Jesucristo, lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y cuando dice la palabra de Dios Señor, está hablando Señor con S mayúscula, no un Señor más del montón, sino el mero mero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey creador de todas las cosas, el Dios sobre todo, el único, eterno, el que ha existido por siempre, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Ese es el Señor. Y si no lo puedes reconocer, si no es por el Espíritu Santo. Y la idea de reconocer a Jesucristo como Señor es para glorificarlo. Es por eso que existe usted, bro. Es por eso que existe la iglesia. El punto final, es por eso que Dios lo está haciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo, perfecto. El punto final, después de todos esos propósitos, tanto de la iglesia compartirlo a Él como Señor y Salvador, o individuo convertirse a la imagen de Jesucristo, el punto final y el máximo propósito es darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que dijo en Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Isaías 43, 7. A todos los formé, dijo Dios, para gloria mía.
Ese es el máximo propósito que usted y yo tenemos. No hay otro fuera de Él. No hay nada similar.